Bueno, vamos a comenzar con 2 Corintios 10, 3 a 5 hoy día. Y digo comenzar porque voy a hacer referencia a otros textos también. Segunda Corintios 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que nos hables por medio de tu palabra y que lleves nuestros pensamientos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, el domingo pasado concluimos nuestro estudio del libro de los Romanos con alabanza al Dios, al único sabio Dios, y es sabio en la creación, en la providencia y también en la salvación. Nos dio un Salvador perfecto, quien es capaz en cada manera, y nos abrió un camino de salvación perfecto que no depende de nosotros, que no somos buenos, sino en el poder de Dios. Somos salvos por la fe en Cristo, fuera de las obras. Y en esto debemos regocijar y siempre vivir. Ahora voy a tratar un tema un poquito difícil, pero yo creo que es importante en nuestro país en este tiempo. Y el tema es que los principios que deben guiar a cristianos que viven en un país democrático, se dice. Y no todo es tan importante en México en el sentido que ahorita en nuestro país hay muchos cristianos que se han aliado con un partido y piensan, están diciendo que, no sé cuántos, pero algunos están diciendo que estamos en una guerra espiritual. Si no votamos por el hombre correcto, entonces esto es peleando contra Dios o algo así. Y yo sé que en México no hay tantos cristianos que se pueden mezclar con un partido, pero de todo modo, yo creo que es importante que tengamos un entendimiento de los principios bíblicos que deben gobernarnos en cómo pensamos de los partidos y las elecciones y todo eso. Y voy a decir muchas cosas en contra de lo que el cristiano debe esperar de las elecciones, y quiero aclarar del principio. Creo que sí, cristianos como buenos ciudadanos deben votar, deben informarse de los candidatos y que apoyan, y deben hacer esto con cuidado porque, por lo menos aquí, la mayoría de las cosas que oímos de cada partido son mentiras. Pero de todo modo debemos informarnos y votar, pero a la vez no debemos condenar a creyentes que votan de otra cosa, otra persona, y especialmente
no debemos pensar que estamos peleando batallas espirituales con el voto. Y esto voy a explicar más en proceder, pero los principios que voy a presentar. Primero, no podemos promover el reino de Dios por hechos en la política. Segundo, la batalla no se pelea, la batalla espiritual no se pelea con armas carnales. 3, no estamos peleando contra sangre y hueso. Y 4, el destino del país no queda en las manos de ningún candidato, sino en las manos de Dios. Entonces, primer principio, no podemos promover ni pelear las batallas del Señor con hechos politicales. Dios dijo a Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reino de Dios viene como Dios obra en los corazones de los hombres, comenzando con nuestros corazones. Y no podemos cambiar corazones con votos. Leímos en versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, estoy de acuerdo con ciertos cristianos en diciendo que en nuestros países sí estamos peleando una batalla entre lo bueno y lo malo. Pero no hay partido bueno. Yo leo mucho en el Face, ahorita estoy viendo cosas políticas y casi todos dicen así. No importa cuál partido están apoyando. Dicen, mi candidato, muy buena persona. Otro candidato, persona mala. Y pienso, bueno, estás medio correcto. La otra persona es mala, pero tuya también. O sea, todo hombre es malo y todo partido malo y es la realidad del hombre. Entonces, no podemos pensar que estamos peleando por votos. La única manera en que nosotros cristianos vamos a ver victoria por el reino de Dios es cambiar corazones, no cambiar candidatos, ni partidos, ni nada de eso. Y no podemos cambiar corazones con votos. Los políticos hoy día batallan usando los comerciales y sus juntas donde dan sus prácticas y todo. Pero los cristianos deben pelear usando la oración y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. No militamos según la carne. El mundo hace alianzas para tener más números. Dios, ves y ves y ves, nos dice que no debemos hacer alianzas con los poderes de las tinieblas. El rey Asa nos dice su historia en 2 Crónicas 15 y 16. Como el hombre joven, confiaba en el Señor y fue contra un ejército que no se pudo contar sus soldados y ganaron porque confiaban en el Señor. En su vejez fue amenazado por otro ejército, pero esta vez hizo alianza y Dios
le regañó. No hay, debemos recordar esto, partido político que represente el reino de Dios. Si pudiera ser tal cosa, sería tan chiquita que nadie sería elegido por ese partido. Si la iglesia o un brazo de la iglesia hace alianza con un partido, llega como el partido. Y esto me preocupa mucho en nuestro país. Que muchos dicen, si tú eres cristiano, estás con este lado, y entonces, ¿qué pasa? Toda la maldad de este lado se atribuye a los cristianos, aunque esto no es de Dios. Entonces, estamos arruinando nuestro testimonio cuando nos aliamos con un partido, porque vemos como el partido y no como cristianos de la iglesia de Dios. Ustedes se recuerdan, pero cuando Josué entró en la tierra prometida, le apareció un ángel, el líder del ejército del Señor, y Josué le preguntó, porque tenía espada, dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y el ángel le dijo, no, ni con ustedes ni con otros. El Señor no está aliado, no toma lados en conflictos humanos. Él sí determina quién se elige, pero basado en sus propósitos eternos, no en favoritismo de un grupo, y a veces permite que la persona que se elige sea más recto o menos recto, pero esto en sus propósitos eternos y no conforme a nuestra rectitud. No militamos como el mundo. No podemos cambiar corazones con votos, sino con la palabra de Dios, y por esto nuestro enfoque tiene que ser predicar, repartir la palabra de Dios y enfocar no en cosas politicales, sino enfocar en Jesucristo. Otra cosa que me hace triste es que muchos de estos que están apoyando cierto partido están por eso abandonando el enfoque en Cristo y están poniendo todo su pensar en el partido. No podemos pelear las batallas del Señor con actividad política. Segundo, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de los ejércitos del mundo son para destruir. Pueden ser pistolas, escopetas, lo que sea. Pero las armas aún de la política también mayormente son para destruir. Están usando el odio contra los otros para inspirar votos, están usando mentiras y tantas cosas. Nosotros debemos usar la verdad, y nuestras armas son para persuadir y edificar. Nosotros peleamos por fe, orando al Señor, confiando en Él, promoviendo a la verdad de la palabra y no mal representando ni lo que nosotros creemos y tampoco lo que otros hacen.
Yo estaba pensando en David y Goliat. David fue y Saúl lo vistió de toda su armadura, la armadura del mundo, y David dijo, no estoy acostumbrado a eso, no puedo usarlo. Y él fue no más con lo que estaba acostumbrado a hacer, confiando en el Señor. Y el Señor ganó una gran victoria. Nosotros debemos ir confiando en lo que el Señor nos enseñó, que es amar a tu enemigo y hablar la verdad en amor. Luego en 2 Corintios 10:4 dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mundo usa sus métodos, pero el Señor nos ha dado armas más poderosas. La oración y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, estos derriban fortalezas que son argumentos y toda altivez, versículo 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios. La manera en que el cristiano gana cada batalla con la maldad es proclamar la verdad en amor y convencer a la gente a seguir a Cristo de buena gana. No porque tiene que hacerlo. No esforzándoles a someter a un líder humano, sino convencerlos someterse a Cristo el Salvador. Cuando decimos nomás nuestro lado bueno, otro lado malo, causamos enojo y división y odio. El cristiano debe decir, yo quiero enseñarles un mejor camino. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores. Luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay un camino más excelente. Y las mentiras y el odio y la división es seguir a Jesucristo, quien da victoria y que puede librar a los hombres en maneras que la política no puede. Yo quiero decir esto a muchos de mis hermanos. Supongamos, la elección de nosotros es en noviembre. Supongamos que tu candidato gane en noviembre. El día en que este toma su oficio, ¿va a ser más santo el país? Los que están ahora viviendo en pecado grosero, rebelándose contra el Dios de los cielos, ¿ellos van a arrepentirse porque ganó este candidato? Pues, claro que no. Entonces, ¿puedes decir que has llevado en ellos sus pensamientos cautivo a Cristo? Pues, claro que no. Entonces, ¿qué victoria hemos ganado? Nada espiritual, no más terrenal. Y sí, es cierto, las elecciones afectan nuestra prosperidad en este mundo, nuestra seguridad, nuestra paz. Pero no hacen nada para almas. Y el cristiano debe enfocarse en lo eternal, no en lo terrenal. Debemos recordar entonces, no podemos usar los métodos del mundo, las armas del mundo como los locos, batallar las batallas espirituales. Tercera cosa, debemos recordar que nuestra batalla no es contra los hombres.
Por eso quiero referir a Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino los principados, contra potestades, contra los gobernadores y de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando contra las fuerzas espirituales de las tinieblas, no contra carne y hueso. Pero ¿qué pasa en la política? Los que no son para nosotros son el enemigo. Y comenzamos, especialmente en nuestro país ahorita, a odiar los del otro partido. Pensamos, tenemos que aplastarlos y destruirlos y no manifestarlos misericordia porque nosotros tenemos que ganar. Y cualquier cosa que podemos hacer para hacer daño a ellos, nos ayuda a nosotros. Esto es la política. ¿Qué dice Jesucristo? Amarás a tu enemigo. Cuando olvidamos de que nuestros enemigos son las fuerzas espirituales de las tinieblas, maltratamos a los hombres que debemos amar. Debemos vencer la maldad con el amor, con la bondad, y se nos olvida de eso. Puede ser. Si el maligno puede llenarnos por odio por otras personas, nosotros hemos perdido aun cuando nuestro partido gana. Lo que me hace más triste de todo es que en nuestro país ahorita no hay esfuerzo para entender por qué quiere el otro lado sus opiniones. Es solamente destruir los del otro partido. Y los cristianos necesitan tener mucho cuidado o van a comenzar imitando el mundo y hacer esto no solamente en la política, pero también en sus iglesias y en los demás. Y lo veo ya. Hay que tener mucho cuidado. El odio no puede gobernarnos. No estamos batallando contra hombres. Entonces, cuarto, el país no queda el país no queda en las manos de un candidato. El Salmo 146:3. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Una cosa que me interesa y que me molesta es que ahorita en nuestro país los dos lados están diciendo: si no eligen a nuestro candidato, el país va a ser destruido. No va a sobrevivir. Y dos lados están mirando a su candidato como es un salvador que va a rescatarnos del enemigo. Quiero enfatizar, no hay hombre que puede salvar ni al país ni a nosotros mismos. El destino del país no queda en las manos de hombres. Si tu candidato gana, el país no va a ser una utopía de repente. Si pierde, no va a desaparecer. Cosas van como el Señor dirige. Y para los que piensan que van abajo, pues de acuerdo, pero todo esto está en manos del Señor. Y a veces Él permita que un país se decaiga mucho para levantarlo, manifestando que el poder es de Él.
y no de los hombres. Nuestro país en los siglos 17, 18, 19 fue en condición semejante hoy día. Los pastores que hablan de la incredulidad del pueblo, pero Dios, cuando nadie esperaba, envió avivamiento, y no por votos, sino por la predicación de la palabra y el cambio de corazones. La gente se arrepintieron y comenzaron a asistir a las iglesias y a atender a las cosas de Dios, y la moralidad del país fue transformada. No por candidatos, sino por el poder de Dios escuchando a la palabra de Dios. Y debemos orar que Dios envíe avivamiento a nuestros países. En México, el gobierno no va a conquistar a los malandros, pero el Señor sí puede. Debemos orar por esto. Y lo mismo en nuestro país. Ahora, no pensamos que podemos promover el reino con la política. Recordamos que las armas que llevamos no son las armas del mundo y no debemos usar las armas del mundo. No estamos peleando contra los hombres y el país no quiere en las manos de un candidato. Entonces, ¿qué? Puesto esto, deben los cristianos aún participar en la política y en los votos. Y digo, absolutamente. El cristiano debe informarse, debe votar conforme a su conciencia para los candidatos que piensen que van a ayudar al país más, o yo diría, hacer menos daño al país, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo gustaría ver a muchos más cristianos participando en la política, buscando oficina, porque podemos hacer mucho bien, pero a la vez debemos recordar que no por esto podemos traer el reino de Dios. Y esto es la cosa principal. Entonces, si el Señor pone en tu corazón buscar oficina, hágalo. Y cada vez que hay elecciones debemos informarnos y buscar elegir hombres que van a gobernarnos conforme a la palabra de Dios, si es posible buscarlos. Pero no debemos pensar que vamos a cambiar el mundo por la política. No debemos pensar que estamos cambiando o promoviendo el reino de Dios por el voto. Debemos entender que esto no vale aparte de la oración y del testimonio y la predicación de la palabra. Esas son las cosas principales. Sí, tenemos que hacer lo bueno que podemos hacer en el mundo, pero el enfoque tiene que ser en Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo y que los hombres lo necesitan. Mucho daño se hace en nuestra sociedad cuando una iglesia hace alianza con un partido. Están arruinando su testimonio a la mitad del país, porque el país está dividido en dos. Pero nosotros, mientras votamos sí, debemos recordar que nuestra ciudadanía
principal es en el cielo, no en la tierra, y nuestro deber principal es promover el reino de Dios y no los reinos o partidos de este mundo. Y sobre todo, debemos recordar que nuestra batalla, peleada con armas espirituales, de la palabra, de la fe, de la justicia y del amor, es una batalla traer, como dice aquí en versículo 5 de 2 Corintios 10, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto comienza conmigo, llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y voy a confesar, cuando yo veo la escena política y comienzo a pensar esas cosas, a veces mis pensamientos no son cautivos a Cristo. Porque yo deseo malo contra los otros. Entonces, si quiero cambiar mi país, primero debo cambiarme a mí. Puedo decir con honestidad que mi esperanza queda en Dios y no en los hombres. Y voy a decirlo. En muchas elecciones hay muchos cristianos que son deprimidos. El problema no es que el candidato incorrecto ganó. Es que nosotros estamos confiando en los hombres y no en Dios. Dios tiene sus caminos, sus maneras, y va a hacer lo que quiere hacer, y debemos confiar que Él está haciendo lo mejor, aun cuando mi candidato pierda. Para llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, necesito recordar que el reino de Dios es distinto de mi poder, de mi partido. Y obedecer a Cristo no necesariamente es obedecer al partido. Puedo guardar mi integridad, puedo andar en justicia, aun cuando soy provocado por la gente de otro lado que están mal representando a mi candidato y diciendo cosas así. Necesito tomar cautivo mis pensamientos. Puedo amar a la gente que están apoyando otro candidato. Puedo yo ser civil y agradable a ellos y no buscar destruirlos. Tengo que llevar cautivo mis pensamientos. Solamente cuando yo puedo separarme del proceso y confiar en Dios, puedo yo en verdad batallar las batallas del Señor en el mundo. Necesitamos nosotros manifestar que el país queda en las manos de Dios y no los políticos. Y más de esto, necesitamos recordar a la gente. No hay hombre que va a salvarnos o crear una utopía, un paraíso en la tierra. El único que puede salvar a los hombres es Jesucristo. Y nadie va a ver un paraíso hasta que Cristo venga otra vez. Y solamente los que están confiando en Él van a entrar en el paraíso cuando Él venía a buscar al mundo. Entonces nosotros, en este mundo, tenemos que recordar que nuestra tarea principal es recordar a los hombres que son pecadores, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y hombre. Vamos a orar.
Padre, ayúdanos a informarnos para que ejercitamos nuestros privilegios cada vez que tenemos en nuestros países para votar y buscar candidatos buenos. Pero ayúdanos a recordar que últimamente estos no pueden salvarnos. Que la batalla cristiana se pelea con oración y la palabra de Dios, no con votos. Ayúdanos a confiar en ti, aun cuando el país no va en la dirección que deseamos. Y ayúdanos a amar a los del otro lado y manifestarlos que Cristo puede salvar a todos nosotros. Que Cristo no es de un partido, es Salvador del mundo y que todos nosotros necesitamos a Él. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.